una enseñanza para ser edificados, Señor, y prosperados en grande manera. Toma mi vida, úsame, respáldame bajo la gracia y la unción del Espíritu Santo y me dé, Señor, la iluminación, Padre, para poder así hablar de tu pueblo. Sé que lo harás, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden ocupar su lugar en su día. Amén. Se ha estado considerando al respecto sobre algunos personajes que en el libro de Apocalipsis nos está marcando o nos marcan, y quiero, hermanos, que nosotros comprendamos esto. El libro de Apocalipsis es un libro de mucha simbología, tiene muchos símbolos, y cada figura o personaje representan algo o alguien. Este libro, como pues muchos tenemos en conocimiento, fue escrito por San Juan el Teólogo en la isla de Patmos en el año 96 de nuestra era. La mayoría de estos acontecimientos se desarrollan en la gran tribulación. Por eso es que decía hace un momento que la iglesia no va a pasar esos acontecimientos, no los vivirá, no va a pasar, porque todo esto pues se desarrolla en un marco meramente profético en la gran tribulación. Dios ha determinado desde la creación, Dios ha determinado etapas o dispensaciones como nosotros las conocemos, y conocemos las 7 etapas o las 7 dispensaciones. ¿Alguien más sabe cuáles son? La primera, estamos hablando de inocencia, luego la conciencia, luego gobierno humano, promesa, ley, gracia, el milenio. Y cabe aclarar que hay algo muy importante: cada dispensación lleva su historia y también desarrolla grandes marcos bíblicos. Pero en la dispensación de la gracia, que es el tiempo de nuestra era, es el tiempo que estamos viviendo como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, esta va a ser hasta el arrebatamiento, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta el arrebatamiento. En este tiempo profético, el reloj profético, el reloj, ¿verdad?, del pueblo de Israel de las 70 semanas, vamos a decirlo así, se ha detenido y va a comenzar precisamente en la gran tribulación. Bien, todos esos acontecimientos de la gran tribulación nosotros los podemos notar, como ya lo hemos estado considerando el día de ayer. Se notó sobre el gran dragón, la serpiente antigua, que es llamado como el diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El diablo sabe y tiene conocimiento, sí, que le queda poco tiempo, así que se esfuerza por hacer todo el daño posible, toda la maldad en esta tierra, y tiene iniciativas de tanto poder que también le va a delegar poder a las bestias, como lo es lo que vamos a ver en este momento. El capítulo número 13 nos está hablando precisamente de este personaje, pero antes de ver, quiero que por favor notemos lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la justicia. El apóstol San Pablo, ya mucho tiempo atrás, habla precisamente de esta bestia y la describe de esta manera: este personaje vendrá por obra de Satanás,
y se manifestará un gran poder en él que se hará visible por medio de señales y prodigios mentirosos. Se presentará como un líder futuro y carismático que ofrecerá soluciones efectivas para una sociedad que agoniza en medio de un caos que prevalece durante la gran tribulación. Él tratará de unir a las naciones y un sentimiento de seguridad a sus desesperados habitantes. Será un líder populista que ofrece soluciones mágicas en el ámbito económico, político, social y probablemente religioso. Ahorita lo vamos a ver por qué. Vivimos en un mundo de una aldea global. Tenemos problemas globales. Todo se está manejando a que ya no solo un país sufre o carece o tiene algún problema, sino todo se está globalizando, todo. ¿Por qué? Porque todo marca o es un marco hacia lo que vendrá en tiempos posteriores. En una situación cada vez más personas piensan que tenemos que buscar o es urgente de que aparezca un gran líder, un gran personaje que pueda o alcance a controlar al mundo entero. Ya lo decía uno de los oradores en las Naciones Unidas en algún tiempo, que se necesita un líder que pueda controlar al mundo, y con esas palabras textuales lo dijo: venga de Dios o venga del diablo, lo recibiremos. ¿Qué es lo que marca esto? Bien, el apóstol San Pablo dice que este personaje vendrá de una manera que hará señales, prodigios, engañando, todo esto de iniquidad para que pierdan, ¿verdad?, ese amor del verdadero Dios o de la salvación y se vuelvan tras sus maquinaciones. El apóstol San Pablo nos da la razón de esta conducta porque no creyeron a la verdad. Y al no creer a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso quiere decir que aquellas personas que rechazan la verdad del Evangelio quedan a merced del poder de Satanás. Por eso se dice: la iglesia no verá eso, porque la iglesia ha sido comprada y lavada por la sangre del Cordero. Y la iglesia, antes de que surja esto, antes de que pase esto, la iglesia será llevada con su Señor. Alabados a Dios, estaremos con el Señor. Inmediatamente que esto acontezca, el arrebatamiento, vendrá este personaje. La presentación de la bestia que sube del mar, tenemos nosotros aquí una diapositiva, bien, y nos dice que la primera bestia surge del mar. ¿Qué nos dice Apocalipsis 1 y 2? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Dice, me paré. Recordemos que San Juan el Teólogo está desterrado en la isla de Patmos, donde él recibe esta revelación. Pero también consideremos que es una alusión a lo que el gran dragón estaba furioso, ¿sí? de tal manera que quería acabar con la mujer y su simiente, y aún con aquella descendencia. Fue entonces cuando Juan vio aparecer progresivamente a una bestia que salía del agua. Si vemos el último versículo de capítulo 12, el capítulo 12 de Apocalipsis, vemos que el dragón no pudo acabar, y entonces él está enfurecido por querer destruir, y ahora hace su aparición, lo que se le conoce como esa bestia. Bueno, es una imagen, en realidad no sabemos si así va a ser, cómo va a ser, es una presentación de que surge del mar,
Bien, vean, se ha debatido mucho de dónde surge la bestia. ¿De dónde surge? En la siguiente diapositiva, por favor, gracias, nos dice que es el anticristo, un gran líder mundial. Pero ¿de dónde surge esta bestia? Porque el anticristo va a ser un gran líder mundial, no va a ser de un solo lugar, sino va a ser mundial. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde viene su origen? Bien, regresemos un poco hacia atrás. Se ha debatido de dónde va a surgir realmente esta bestia. Seguramente no hay una sola respuesta a esta pregunta. Teológicamente no la hay. Vamos a ver, en primer lugar, en cuanto a su origen es espiritual, como lo dice 2 Tesalonicenses 2:9, que su advenimiento es por obra de Satanás. ¿Qué nos dice 2 Tesalonicenses 2:9? Amén. A aquel hijo cuyo advenimiento es según una operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Entonces, primeramente tenemos nosotros que considerar que esta bestia, al subir de la mar, su origen es meramente por obra de Satanás. Es por obra de Satanás. No es otra cosa más que un engendro diabólico, un engendro del mismo Satanás, que es el dragón, y que vamos a nosotros a notar que todo coincide, que el anticristo va a querer copiar todo lo que fue o lo que es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Querrá ser y va a ser la Trinidad diabólica, semejando a la Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, esta bestia surge del mar y podemos pensar una vez más que en este detalle nos va a hablar de dónde surge. Vemos nosotros Apocalipsis 17:1. ¿Qué nos dice Apocalipsis 17:1? Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la gran derramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Habla sobre la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? Ya dijimos que su origen es pues satánico, pero ¿de dónde surge? ¿Cómo nace? ¿Dónde está? Porque mucha gente ha especulado esto. Ya el anticristo ya vive, ya el anticristo está aquí. El anticristo va a ser judío, el anticristo va a ser de Roma, va a ser del catolicismo, va a ser de los enemigos de Israel. Y bueno, no podemos nosotros asegurar, porque la Biblia no nos da una determinación. Nomás nos dice que esta bestia sale del mar. Y uno de los que está hablando aquí es el lugar de donde está pues sentada la Roma, ¿sí? De las muchas aguas. Pero también nos habla de Apocalipsis 17:15. Y él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Es decir, vuelve a lo mismo. El lugar de la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Habla sobre muchas aguas. También el profeta Isaías se refiere a las naciones enemigas de Israel. ¿Sí? Todos los árabes, todos esos israelíes, el profeta Isaías también los habla y los menciona como muchedumbre. Isaías 17:12-13. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de la mar y murmullo de naciones. Hará alboroto como murmullo de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito a manera de ruido de grandes aguas, mas Dios le reprenderá y huirá lejos. Será ahuyentado como el tapo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Sí, entonces estamos viendo nosotros aquí, amada Iglesia del Señor, que probablemente podría ser de las naciones enemigas de Israel. También se menciona como las muchedumbres de
aguas donde sale esta bestia. El mismo Isaías después sigue usando esta metáfora de las muchas aguas en Isaías 57:20. Mas los impíos son como la mar en tempestad, que no puede estarse quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Por tanto, debemos de tener esta perspectiva que la bestia surgía donde dice, de las naciones impías, de un lugar. No podemos asegurar de dónde. Es importante que nosotros veamos que sube, no baja, no desciende, sino que sube. Satanás, cuando se rebeló contra Dios, Dios lo desterró, fue enviado a las profundidades, fue sumergido en las profundidades, juntamente con todos los demonios y los ángeles. Y como ya se ha visto, las langostas, como se ha visto, todo surge ¿de dónde? De abajo. Sale y viene. Bien, podemos nosotros esperar o ver que también aquí esta bestia, la cual nos habla, tiene poderes grandes. En Daniel 7:7, porque ahí asemeja algo muy importante, también Daniel lo mencionó, Daniel lo profetizó mucho tiempo sobre este anticristo o esta bestia. Daniel 7:7-8 dice: Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandeza. Bien, este cuerno pequeño representa a una persona. Ya tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel recibe la interpretación de estos detalles y Dios demuestra que los 10 cuernos primeros representan a 10 reyes y que el cuerno pequeño será otro rey diferente a los primeros y que cuando surja derribará a los 3 primeros. Cuando nosotros leemos el pasaje entero, no hay duda de que esta bestia o el cuerno pequeño es la misma bestia que encontramos en nuestro pasaje de Apocalipsis. Así pues, desde otra perspectiva, debemos nosotros ver, la bestia será un rey que surgirá al final de los tiempos y que aparecerá en el contexto de un gran imperio gobernado por 10 reyes. Se ha hablado mucho de esto, se habla de las Naciones Unidas, se habla de los reinos europeos, de donde surgirán. Volvemos a lo mismo, podemos hablar de especulaciones, pero en realidad no sabemos quiénes serán. Pero sí, lo que sí sabemos que van a ser 10 grandes potencias, 10 grandes reinos que estarán aparejados económicamente, políticamente y religiosamente para poder hacer guerra contra el pueblo de Israel, contra la nación judía, liderados todos ellos por un solo personaje, que es esta bestia, que es el diablo. Su carácter o el carácter de esta bestia, aunque en el último término no lo vemos o lo vemos como una persona, pero nos dice una bestia, no representa algo así como un personaje, sino que una bestia. ¿Por qué? Estamos hablando de una bestia, de algo destructor, de algo maligno. Inclusive, al hablarnos de esta bestia, estamos hablando de que al principio, si usted lee capítulo 13:1, por favor. Gloria al Señor, capítulo 13:1, que nos dice: y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas,
y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Bien, nosotros aquí podemos notar algo muy interesante. Esta bestia dice, el versículo 2 dice, versículo 2, 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Es decir, tiene esta bestia, es semejante a un leopardo, rapidez, movimiento, pies como de oso, poder aplastante y destructor, boca de león, prestigio y autoridad, poder de persuasión. Y el dragón le dio gran potestad. Dice que esta bestia tiene un poder aplastante, con una autoridad. ¿Que quién le da ese poder? El diablo, Satanás, el dragón. Al notar nosotros esto, veremos que la gran, ¿cómo podríamos llamarlo así? Que la gran autoridad diabólica, si podríamos decirlo, de Satanás, al querer destruir, acabar lo que Dios ha creado, lo que Dios ha hecho, mire, va a ser algo tremendo, algo espantoso. Su carácter de esta bestia va a ser una cosa insaciable, de tal manera que representa a los imperios que existieron: babilónico, el imperio de Grecia, el imperio romano, medo-persa. Son imperios que existieron y que, aunque la historia, porque la historia nos habla mucho de ellos, alcanzaron grandes opulencias, grandes cosas, no dejaron de ser reinos autoritarios, reinos aplastantes, reinos en quien se oponía contra ellos los exterminaron. Pues este anticristo va a tener esa autoridad terrible. La palabra del Señor nos dice que tenía este dragón poder que el mismo diablo le había dado. Sus características: tenía 7 cabezas, 3 cuernos, y en sus cuernos 6 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. En primer lugar, nos damos cuenta que tenía la misma apariencia que el dragón que vimos en el capítulo anterior. Y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, según Apocalipsis 11:13. Y aunque es cierto que el dragón tenía las diademas sobre su cabeza y la bestia la tiene en sus cuernos, no obstante, la relación entre ambos seres está fuera de toda duda, y queda claro que la bestia que aparece en la tierra no será otra cosa que una especie de retrato del mismo Satanás. El propósito de la bestia es dirigir las miradas de los hombres hacia Satanás, para que todos adoren a Satanás como Dios. El diablo siempre ha querido que se le adore desde un principio. Por eso ese fue su gran problema, o la revelación, o el revelarse en el cielo. Cuando él estaba en el cielo, se revela porque él quería poner su trono más arriba de Dios, porque él quería recibir la gloria, él quería tener la gloria. Su origen, su poder le es dado por el diablo con grande autoridad. Si usted nota, una vez más, veamos ahí el capítulo 13, por favor, capítulo 13, una vez más. Dice, del versículo 2 al último, dice: y el dragón le dio su poder y su trono y grande
En San Mateo, nosotros podemos ver, ahí en San Mateo, hay una parte donde el Señor Jesucristo se le ofrece esto mismo. Si adoraba a quién, si adoraba al diablo, si adoraba al diablo, se le iba a dar lo mismo que se le va a dar a la bestia. Se le va a dar poder, trono y autoridad o potestad. El diablo, hermanos, querrá acercar, similar todos los poderes que hoy en día existen en el mundo y que se los quiso dar a Jesucristo. El versículo número 13 nos habla. Vamos a ver el versículo 3. ¿Cómo dice, hermanos? Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Sí. Entonces dice aquí, y una de sus cabezas como herida de muerte. Algo que el anticristo va a hacer, algo que el anticristo va a actuar, es esto. Más adelante, esto. La bestia herida de muerte fue sanada. Empezará haciendo milagros engañosos, milagros que tratará al hombre, tratará a la humanidad, tratará a la raza humana de engañar, de destruir, de tal manera que aunque el dragón le da poder en su trono y grande autoridad, también el anticristo tendrá, miren, el propósito de la bestia es que la gente se maraville y crean o vean quién es Dios o lo que es Dios aparentemente para el mundo. El verdadero propósito de la bestia, hermanos, es poder causar asombro a la gente. Cuando el verdadero Cristo vino al mundo, pudimos ver que Él fue muerto y resucitó con poder y gloria. El anticristo, cuando venga o llegue a la tierra, todo el mundo lo va a alabar. Todo el mundo le va a decir: este es el que esperábamos, este es el que queríamos, este es el mero bueno. Cuando vino Cristo Jesús, ¿qué pasó? Todo le gritaban: crucifícale, crucifícale, matadlo. Por eso tiene gran relevancia el texto que leímos al principio del apóstol San Pablo, que la gente no ha querido aceptar al verdadero y único Dios. Los hombres se han negado a creer en la autenticidad de la resurrección de Cristo. Sin embargo, se darán cuenta de este engañador, el cual resucitará. Será muerto, pero va a resucitar. Pero qué triste, porque para este mundo todo esto simplemente es algo vano lo que va a pasar. Aunque ellos van a creer que es algo grande, no lo será. ¿Por qué? Porque esa resurrección solo será para asombro y admirar de que tienen a un gran líder, de que es algo grande, pero al final los va a aplastar y los va a destruir. Pero la resurrección de Jesucristo, real y verdadera, fue para traer liberación, sanidad, salvación a la humanidad. Bendito sea el Señor. Es interesante al ver esta bestia, no hace dar vida a los hombres, sino conseguir que todos adoren a Satanás. Vemos cuál fue el resultado de esa sanidad. Y dice: y se maravillaron toda la tierra
en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Aquí ya están adorando ¿a quiénes? A los dos, a Satanás y al anticristo, o al dragón y a la bestia, como nos presenta. Por fin Satanás conseguirá lo que tanto ha anhelado. Por fin Satanás logrará alcanzar que los hombres lo adoren públicamente. Se sentirá satisfecho cuando escuche a los hombres aclamar diciendo, porque ahí el versículo 13 nos habla, versículo 4 dice: y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá contra ella? ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Se sentirá ese personaje grande, se sentirá imponente al escuchar, no sé, él sentirá que ha alcanzado lo máximo, porque la gente dirá, ¿quién como él? ¿Quién como la bestia? Por fin alcanzará lo que tanto anhela. El mundo pensará que la bestia es invencible y que podrá derrotar a cualquier enemigo que se enfrente a ella o a ella. No será, hermanos, mire, lo que va a pasar ahí es ser cautivados por la grandeza de la herida mortal. No les va a causar a ellos, vamos a decirlo así, miedo, sino más como causar asombro. Y ellos van a decir: nuestro líder es un líder grande, mundial, poderoso, nadie podrá contra él. No les importará lo que el diablo haga. No les importará si los aplasta, si los destruye, si los acaba. No les va a importar eso. Hoy podemos ver, no sin meternos tanto en problemas, pero hoy podemos ver países que están bajo el yugo de ciertos personajes. Y usted llega a viajar a esos países o llega a preguntar a ciertas personas: oye, allá en tu país, para no mencionar los países, pero allá en tal país, ¿cómo estás? Y usted va a encontrar dos situaciones. Unos que dicen: no, hombre, es un tirano, es un malvado, es esto, antes estábamos mejor, pero ahora el comunismo nos ha acabado. Pero usted podrá escuchar a otras personas que, aún viendo que la gente se muere de hambre, que no tienen alimento, que no tienen pañales, que no tienen nada, dicen: wow, es un hombre, un personaje impresionante, y aplauden a ese presidente como si no vieran lo que está pasando. En el tiempo cuando el anticristo surja, así va a pasar. Ellos van a maravillarse por la obra que él va a hacer, de que esa herida va a sanar, va a resucitar. Varios teólogos dicen que puede ser una herida mortal, otros pueden ponerlo en una bala, otros dicen que va a ser con una espada. Bien, la Biblia no nos describe perfectamente qué es lo que va a pasar, pero va a ser una herida mortal. Pero él va a sanar esa herida delante de la gente, se va a levantar, va a resucitar, con un propósito de que la gente vea que ese es el único gran hombre, superhombre, que no hay otro, y la gente se maravilla diciendo: ¿quién podrá luchar contra ella? Pero si nosotros vamos viendo más adelante, cuando el auténtico, el verdadero, el real Rey de reyes y Señor de señores se presente en este mundo legítimamente para tomar lo que es de él. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 19, 20, ¿qué va a acontecer con él? ¿Qué va a suceder? Ahí nos dice, aunque ellos dicen, ¿quién podrá? Pues sí se responde a esa pregunta. Apocalipsis 19, 20. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, por las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos
dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Sea Dios glorificado, hermanos. Amén. Porque aunque la gente dice, ¿quién podrá contra ellos? ¿Quién va a poder? Y mire, todo va encaminando. Hoy en día hay cosas que ya nos están rebasando y que se están saliendo de nuestra imaginación. De verdad. Se quiere hoy en día que la Biblia desaparezca. Quieren que se quiten versículos de la Biblia. Se habla de la Biblia que la Biblia no tiene nada que ver con la actualidad, que reprime, que quita no sé cuántas cosas. La gente hoy en día y habla y blasfemia contra la palabra de Dios. Porque la gente piensa que ellos tienen su poder, o el poder es más grande en ellos que el poder de Dios. En aquel tiempo este líder surgirá con esa idea, con ese principio de que la gente dirá, ¿quién como él? No habrá nada. Pero sí hay el Rey de Reyes que lo va a apresar juntamente con el falso profeta y serán enviados al lago de fuego. Hermanos, solo nosotros sabemos que si hay alguien grande y poderoso, y Éxodo 15:1 nos dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hacedor de prodigios? Aleluya. La gente rechaza lo auténtico de Dios. La gente no quiere recibir lo auténtico, pero en aquel tiempo recibirán, porque se maravillarán de lo que habrá hecho esta bestia. Además, amados hermanos, en el libro de Apocalipsis nos habla quién son los que pueden y tendrán las consecuencias. Miren, aquí hay dos personajes, aquí hay dos pueblos, aquí hay dos tipos de gente. Los que adoramos al verdadero Dios y los que adorarán al anticristo. Y cada uno tendrá su propia consecuencia eterna. Porque los que le van a adorar a Él son de Él. Pero los que adoramos a Cristo, un día le adoraremos eternamente. En los versículos 5 al 7 nos dice, gloria al Señor, 13, 5 al 7 nos dice. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de orar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. Y le fue dado a hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Una de las prioridades de la bestia será la de desacreditar a Dios, como lo está haciendo hoy. Quiere desacreditar a Dios como lo que es Él. ¿Qué es Dios? Él es grande, Él es soberano, Gloria a Dios. Él es eterno, Amén. Él es el creador de todas las cosas, Él es el sanador, Él es el ayudador. Pero hoy en día, en ese marco que nos antecede a la gran tribulación, nos estamos dando cuenta cómo la humanidad está derribando todos esos argumentos. O quiere derribar con todos sus argumentos de lo que es Dios, de lo que es Él. La bestia será también una bestia que blasfemará con arrogancia, hablar mal de Dios. En realidad lo que representa de este modo es ocupar el lugar de Dios. Y no cabe duda de que esto será de agrado de los hombres rebeldes e incrédulos, quienes ya en estos días manifiestan actitudes similares. Ya en estos días lo estamos viendo. Y no hablemos mucho, pero ahí está el LGBT y eso.
derribar todos estos argumentos bíblicos y se hacen ateos y no creen en nada y dicen esto no existe, esto no, el creador no, esto que todo lo quieren derribar. Pero hay poder en la sangre de Jesús. Dios pone límite a esta situación de la bestia. Al igual que el pueblo pequeño del profeta Daniel, también la bestia de Apocalipsis es limitada por Dios en cuanto al periodo durante el cual podrán ejercer su poder. En ambos casos se trata de 3 años y medio, que según equivale a tiempo y tiempos y medio tiempo. Y en Apocalipsis vemos que 42 meses, que nos está hablando de 3 años y medio. O sea, tiene un tiempo solamente donde va a actuar. El anticristo en este periodo es justo la mitad de la última semana de años de la que también habló el profeta Daniel y que nosotros conocemos como la gran tribulación. Al principio se presentará como un hombre de paz, de tranquilidad, un gobernante que va a hacer grandes cosas. Pero, ¿qué nos dice Daniel 9:27? Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolado, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Sí. Entonces, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moraban en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos, según el versículo número 7 de Apocalipsis 13. Le fue dado que hiciera guerra contra los santos. Y aquí nos habla también que le fue dada potencia sobre las tribus y pueblos y lenguas y gente. Y versículo 8, y todos los que moraban en la tierra le adoraban, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Bien, nos habla que va a hacer guerra contra los santos, pero algo muy importante aquí, y los va a vencer. Satanás por todas y a todas maneras va a querer destruir. Ya lo empezó, lo vieron ayer con el dragón, ya empezó y quería acabar y quería destruir, y lo va a querer seguir haciendo hasta exterminar a todos aquellos que amen o adoren a Dios. Lo va a hacer y lo va a hacer de una manera terrible. Pero aquí se dice que los va a vencer. Dios le va a dar poder, sí. Dios le va a dar autoridad, sí. Pero solo va a tener un tiempo determinado. Eso habla de la soberanía de Dios. No podrá más hacer. Pero cuando aquí habla de ese poder, no está hablando, hermanos, de que Él va a ganar. Vamos a hablar así, de que Él va a triunfar aparentemente matando a los que se van a quedar en la gran tribulación. Muchos se han preguntado, ¿y va a haber salvación en la gran tribulación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí. ¿Se salvarán unos o no se salvarán? Sí va a haber salvación, pero no como la que nosotros ahorita conocemos. Porque ahorita nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Amén. Jesucristo nos perdona, nos limpia. El Espíritu Santo nos redarguye del pecado. Nos ayuda a poder rendirnos a los pies de Jesucristo. Pero si por alguna causa alguien de los cristianos, algún conocedor, se quedara en la gran tribulación, que yo espero que nadie se quede. Yo le decía al pastor Miguel, el día que me habló, le dice, hermano, da esta o comparte esta palabra. Le digo, mira, a mí se me complica un poco profecía. No soy un buen teólogo erudito en la profecía, digo, pero pues voy a darlo como yo pueda, amén, con la ayuda del Señor. Digo, pero algo que sí tengo bien en claro es que
tenemos que buscar para irnos para la presencia del Señor. Esto nos sirve como un estudio para aprender más de la palabra de Dios, pero lo más importante es que la iglesia esté preparada para recibir al Señor. Gloria a Dios. Y entrar a la presencia de Dios. Amén. ¿Sí? Pero, ¿por qué? Porque no quisiéramos que nadie se quedara en la gran tribulación. Pero si por alguna cosa alguien se quedara en la gran tribulación, va a decir: oh, wow, yo ya sé eso ya no nos explicaron, eso no nos enseñaron, eso no nos dijeron, eso fue algo impresionante. Y yo sé que lo que está aconteciendo, porque mire, mucha gente habla sobre esto, sobre el anticristo. Y dice: cuando yo vea que aparezca ese cuernudo y con diablo y con cola y todo, no, yo no me dejo ni marcar, no me dejo nada, yo me entrego a Cristo y ahora sí. Pero sucede que ese no va a venir así con cuernos y cola. Hay muchas cosas que están caminando a esa profecía sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, vamos, ahí va la gente. ¿Sí? Pero si por alguna razón alguien se quedara ya en esa gran tribulación, mira, amada iglesia del Señor, va a haber, sí va a haber salvación, pero se van a salvar a costa de su propia vida. Y a eso se refiere, que le va a dar ¿verdad? Ese poder, y va a acabar y destruir, va a pelear contra los santos y los va a vencer. Aparentemente él va a vencer, sí vencerá en su dominio terrenal y quitará de en medio a todos los que no le quieren adorar, a todos los que no les se dejen marcar de la bestia, a todos aquellos que no le siguen, los va a exterminar. Pero al final esos no son de él, porque al final llegan a la presencia de Dios. Amén. Entonces no los va a destruir, no los va a aniquilar, no, él va a vencer aparentemente en la tierra, pero va a ser una ganancia porque ellos van a llegar a la presencia de Dios. Amén. Bien, entonces vemos que en ambas profecías, tanto el dragón como el anticristo quieren destruir a los cristianos. La bestia alcanza autoridad sobre naciones, la bestia es adorada de una manera terrible, que adoran todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Finalmente, no hay más opciones. No hay más opciones para los que se queden. Solamente será o adoran a Dios y se mantienen firmes, o adoran a la bestia. No hay otra opción. ¿Satanás los seducirá por su mentira? Sí. Esta bestia que surge del mar de las multitudes nos habla precisamente sobre el poder del anticristo. El anticristo ejercerá su poder recibido por Satanás, que va a imitar al Señor Jesucristo en su muerte, en su resurrección. Llevará a la gente a adorar a Satanás, como cuando lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en su muerte y su resurrección, el pueblo de Dios adoramos al Padre porque dio vida a nuestro Señor Jesucristo. Querrá imitar, querrá copiarlo, pero Él no dará vida. Cristo nos da vida, Cristo nos da vida eterna, y solamente Él será para aplastarnos. Cristo nos ha llevado y nos llevará a su reino celestial, y a Satanás nos llevará a su reino infernal. Juntamente con él los engañará para llevarlo allá. Por eso el versículo 9 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y por último, la bestia que sube de la tierra, según los versículos 11 al 14, la identidad de esta bestia, que es la primera bestia que surgió del mar, ahora esta surge de la tierra, que viene a ayudar en una forma diabólica la misión de la otra bestia que subía o que subirá de la tierra. El origen terreno de esta segunda bestia parece que le hace menos misteriosa de la primera, aunque no menos mala. Si una surge ¿dónde? Del mar. ¿Dónde será? El pueblo de Israel, el pueblo judío,
se sabe dónde va a subir. Se cree y se especula y se habla. Pero esta bestia, que es la tercera y que se le conoce de una manera como el falso profeta, surgirá entre las naciones, es decir, un hombre, y su único propósito va a ser de que pueda elogiar, promover a la Trinidad diabólica. En nuestro lenguaje humano, como lo entendemos nosotros, es que va a ser propaganda de lo que será el diablo y el anticristo, animando a todos los seres a que confíen en él, que no les va a defraudar, que van a ser salvos, que tienen un poder divino, que de tal manera que mandará a hacer una estatua, la va a mandar a hacer, para que la gente la adore. Me perdí aquí en las diapositivas, pero bueno. La bestia es adorada. ¿Alguien conoce esta imagen? ¿La ha visto alguna vez? ¿Sabe usted que sí existe hoy en día? Está en España. Y la han puesto. Y hace ritos satánicos. Alguien le dio la idea, alguien tuvo la idea, es el ángel caído, él está ahí, está mirando, supuestamente la tradición dice que cayó del cielo y está mirando al cielo, de donde fue destronado, pero existe esta imagen. ¿Y usted cree que a la gente le espanta? Está puesta sobre un monte y a la altura de la mar, y exactamente donde esta estatua está a 666 metros de nivel del mar. Algo así lógico, chusco, nada más así. No. Esto es lo que hará el anticristo. Pues se ve nada más algo así. ¿Cómo será la imagen del anticristo? ¿Cómo lo representará? Recuerda que el anticristo va a ser un hombre político, va a hablar grandezas, maravillas, paz, tranquilidad, unidad a la gente y demás, y su carácter será muy bueno durante los 3 años y medio, pero después este anticristo se vuelca y se vuelve todo lo contrario, lo que ya vimos, que pues se parece a un leopardo, sus manos y sus garras de oso, y etcétera, etcétera, y se va a volver una cosa sanguinaria el anticristo. Pero miren, en la Trinidad diabólica, el falso profeta se encargará de darle una imagen. ¿A quién? Al anticristo. Su meta final no es atraer a los hombres hacia una nueva religión, sino a la persona de la bestia, a fin de que todos lo consideren como un ser divino. Y la gente ya va a estar embelesada. ¿Por qué? Porque ya le dio poder, ya tiene poder. La Trinidad diabólica se ejercerá y será su función, por lo tanto, con la aparición de esta última bestia, se completará la Trinidad diabólica que se está buscando o que van a formar en ese tiempo. El dragón Satanás, la bestia que surge del mar, el anticristo, el falso profeta, la bestia que sube de la mar. De este modo Satanás vuelve a intentar imitar a Dios, creando su propia Trinidad diabólica. El dragón queriéndose hacerse pasar como el Padre, la bestia del mar ocupando un lugar o el lugar de Cristo, y la bestia de la tierra imitando la labor del Espíritu Santo. San Juan observa en Apocalipsis 13:11 que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, sin embargo hablaba como un dragón. ¿Qué nos representa aquí? Hipocresía. Apocalipsis 13:11, ¿qué nos dice? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Esto quiere decir seguramente que imitará al Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros, pero en la dulzura y la maldad de sus palabras no hay coherencia. Se podrá ver muy bonito, pero sus palabras son totalmente airantes.
Esta hipocresía y falsedad había sido típica de todos los falsos profetas del pasado. El Señor Jesucristo nos advirtió que tuviéramos cuidado y guardados de los falsos profetas que vienen a nosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El apóstol San Pablo dijo que era una característica de los siervos de Satanás, la hipocresía, según 2 Corintios 11, 13 a 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque él mismo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sí, entonces, falso profeta será suavecito, calmadito, pero hablará como una bestia, como un buen dragón, una hipocresía, aparentará, pero será terrible. Bien, notemos la progresión de la autoridad delegada. Primero estaría el dragón le da la autoridad. ¿A quién? Al anticristo. O sea, similando o tipificando o queriendo copiar que el Padre, nuestro Dios, le dio el poder y le ha dado autoridad a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero posteriormente notamos también aquí que el anticristo le da poder ¿a quién? Al falso profeta. Y este ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de él, es decir, ejerce la autoridad, una autoridad que le es dada. Lo que hoy podemos ver en la iglesia cristiana, que el Señor Jesucristo antes de irse nos dejó al Espíritu Santo. Y a Dios, amén. Entre nosotros. La misión del falso profeta y los medios para cumplirlo, a fin de que todos adoren, una vez más, y usted va a ver todo el capítulo 13, adoren. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que le adoren a él. Del mismo modo que los creyentes adoran a Cristo, hermanos, y bendicen a su Señor y Salvador por todo lo que ha hecho, el diablo, el anticristo y el falso profeta buscarán que también le adoren. También hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esto nos recuerda que no siempre que ocurre un milagro puede ser de Dios. También hay milagros falsos. Hay hombres que hacen milagros y milagros que no son de Dios. Aquí el profeta, el falso profeta, hará milagros, hará descender fuego. Y inclusive el pueblo de Israel será atormentado y engañado. ¿Por qué? Porque uno de sus profetas, que fue el profeta Elías, hizo descender fuego del cielo. Y así sucesivamente. Hermanos, la iglesia del Señor debe de estar preparada para esto. Nosotros, hermanos, no vamos a pasar, no vamos a llegar a ese lugar, no vamos a estar en ese lugar. La iglesia de Jesucristo antes ya está con su Señor y Salvador Jesucristo. Pero estas dos bestias que vienen, una de la mar y otra de la tierra, simplemente es para completar la actividad diabólica de querer copiar y similar lo que es nuestro Señor Jesucristo, o el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Pero amados hermanos, aunque el diablo con toda su astucia y con todo su engaño engañará a la raza humana, el pueblo de Dios sabe quién es su Señor. Gloria a Dios. Por eso el diablo hasta hoy en día, como lo hemos dicho, no solo de las simientes, sino aún de los que allá, ¿verdad?, de aquella mujer que estaba en un parto, los que hemos sido salvos, comprados por la sangre de Jesucristo, aún aquel remanente escondido fuera, que somos nosotros. Gloria a Dios. Amados hermanos, ese remanente espera la gloriosa venida de Cristo Amén. Jesús. Gloria a Dios. Y no se espante usted si el enemigo se levanta contra usted, si el enemigo lo quiere destruir, si el enemigo lo quiere derribar, no se espante. Eso es lo que él quiere, acabarnos. Pero de nuestro lado tenemos a Jesucristo. Gloria al Señor. Todopoderoso. Pues que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos ayude y que tengamos nosotros mucho cuidado. Y espero que todos mejor preparados
preparemos nuestra vida para poder llegar ¿a dónde? A la presencia de Dios. Y no quedarnos en la gran tribulación. Líbrenos el Señor. Amén. Póngase de pie y démosle gracias al Señor. Padre eterno, Dios de amor y de misericordia, te damos muchas gracias porque tú eres bueno para con nosotros en grande manera. Tu palabra, Señor, es específica en nuestra vida, específica en nuestro corazón, Señor. Tú nos hablas, tú nos enseñas, Dios, de una de otra manera para poder entender tu palabra. Gracias, Padre, por tu mensaje. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia, lo que tú nos revelas, para que nosotros no vayamos, Señor, a perdernos, a quedarnos, Señor, en lo que es la gran tribulación, sino que nosotros salgamos, Señor, y preparemos nuestra vida para poder, Señor, estar un día contigo en el reino de los cielos, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, muchas gracias, porque tú nos has salvado, porque tú nos has perdonado. Si hay alguien aquí que no es salvo, si hay alguien aquí que no es perdonado, si hay alguien aquí, Señor, que no ha sido transformado, cambiado, hoy tú lo puedes transformar, hoy tú lo puedes cambiar, hoy tú puedes hacer algo grande en su vida. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que derrames de tu gracia, derrames de tu gloria y tu bendición sobre él, sobre ella, tu Espíritu Santo sea en su vida. Padre Celestial, se ha estudiado este tema, Padre, más bien, Señor, hemos comentado algo, Señor. Dios de la gloria sobre esto, Padre Celestial, de las auspicias. Pero, Señor, Dios, no podemos nosotros, hoy en día estamos encaminándonos a todo ello y no podemos decir que detengas, porque es parte de la profecía, es parte del cumplimiento, y tú lo cumplirás, Señor, cabalmente, y podemos ver tu gloria, podemos ver tu presencia, y podemos ver tu maravillosa gloria sobre, Señor, nosotros, en el tiempo final tú cumplirás todo lo que está escrito en la palabra, Señor. Dios, que nadie se quede para ver esas consecuencias terribles que vendrán a este mundo, sino que todos sean salvos. Salva al que no es salvo, bendícelo, ayúdalo, tómalo en tus manos y derrama de tu gloria y derrama tu bendición sobre ellos. Tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre esta iglesia. Bendice a cada uno de mis hermanos y que tu gloria, Señor, se deje sentir maravillosamente. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar santo. Llévanos con tu bendición, guárdanos, cuídanos, protégenos. Que la gracia de Jesús, el amor tuyo y con el Dios y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Jesús, gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amada iglesia del Señor. Dios sea con ustedes. Que tengan una linda noche y un confortable día.